se da en esta situación en el cual estábamos hablando, o en el que el presidente estaba hablando, acerca de esta discusión, en esta rivalidad entre lo sanitario o lo económico. Y bueno, vamos a hablar con él de este tema. Y después vamos a explayarnos también en otros. Denaro, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Rubén aquí desde Formosa, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Rubén? ¿Cómo estás? Todo bien, tanto tiempo, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Trabajando y bueno, tratando de producir, tratando de aprovechar también los tiempos para avanzar con proyectos. Sí, Así que bueno, tratando de aprovechar dentro de un escenario en donde bueno, lamentablemente hay gente que ha visto dañada su actividad y su medio de vida, ¿no es cierto? sí, Pero sí, bueno, sí. digamos, a cada uno le toca distinto y bueno, lo que hay que hacer, los que tenemos la posibilidad de aprovechar el tiempo es justamente tomar la responsabilidad de hacerlo y bueno, en eso estoy, digamos. Bien, Denaro, hace instantes nada más el presidente justamente hablaba hablaba de economía principalmente y volvió a atacar a aquellos que, bueno, que de alguna manera insisten en el levantamiento de la cuarentena, privilegiando lo económico, por así decirlo. Lo hizo desde una planta de Volkswagen en Tigre. Eh, ¿Cuál es la discusión hoy por hoy? ¿Quiénes plantean de que es necesario, digamos, únicamente lo económico? Y haciendo comparaciones, ¿también se dan en otros países esto de que está primero la producción económica, la parte financiera sobre lo sanitario? Bueno, mira, yo digamos, me parecería irresponsable contestar en esos términos Sí, porque economía es una ciencia social. sí, Entonces, la economía está a disposición de las necesidades del hombre, ¿sí? Es una ciencia que estudia la forma en la cual los hombres se organizan para producir, distribuir y consumir. ¿Está bien? sí. Eh, y entonces la ciencia fue creada por el hombre para el hombre, o sea, Claro. la economía tiene que servir al hombre. Entonces, cualquier otra discusión que escapa a esa cuestión tiene un trasfondo político Ujú. de intenciones de los sectores dominantes del mundo, de los sectores financieros que no quieren ver reducidas sus ganancias y sus intenciones de dominación por sobre naciones enteras incluso, y entonces desde una vivienda super lujosa por teléfono mandan a decir que primero está la economía y que después está la salud, Sí. cuando ellos están resguardaditos en lujosas viviendas hablando por teléfono y cuidándose. Entonces, esto es una cuestión política y nosotros tenemos que saber quiénes son los interlocutores con los que hablamos. Ahora, los que lamentablemente se ponen a disposición, ¿no es cierto?, de ser usados por ese poder fáctico que ha saqueado y ha desangrado a la producción y a distintas naciones y a distintos pueblos enteros y ha provocado guerras también. Y Ujú. bueno, lamentablemente estamos hablando de seres humanos que bueno que devalúan su propia posición, ¿no es cierto? Claro. Creo que esa es la respuesta más inteligente que te puedo hacer, por un lado, ¿no? Sí. Eso primero que nada. Y segundo, así no dejo de contestar también, segundo, en naciones en donde no se ha desarrollado un control sanitario responsable, como acá, en la Ujú. Argentina, Sí. la cantidad de muertos ha sido mayúscula Ujú. y el parate económico ha sido también mayúsculo. Entonces, uniendo lo que vos recién citabas de las palabras de Alberto Fernández decía: yo prefiero parar la producción de manera responsable, cuidando las vidas, y no que la producción se pare porque hay muertos y porque hay enfermos y hay contagios que no se pueden detener.
Y esto es lo que pasó en otros lugares. Por lo tanto, volvemos a confirmar que son todas intenciones políticas y geopolíticas. Perfecto. ¿Cuál es hoy por hoy la situación económica de Argentina, teniendo en cuenta de que hay varias aristas? Bueno, justamente las consecuencias de la pandemia, la que va a dejar la pandemia, una situación del endeudamiento argentino, que esto es justamente el primer objetivo que se planteó el gobierno, la reactivación económica. ¿En qué situaciones se encuentran, por lo menos estas tres aristas que o desafíos que tiene el gobierno? Bueno, la reactivación económica es algo que tenía como desafío desde antes de la pandemia, porque nosotros veníamos de 4 años de un modelo de valorización financiera justamente a disposición de los grandes capitales concentrados, de las oligarquías nacionales y transnacionales, de las corporaciones financieras, y además manejados desde los imperialismos colonialistas, que nos han saqueado permanentemente, y nosotros teníamos que reactivar nuestra economía desde volver a poner un modelo de incentivo al consumo interno, a la producción interna, a la actividad interna y a la redistribución de ingresos, que significa cortar con el chorro, digamos, chorro de agua, ¿no? O sí, sea, claro. con el chorro, pero que además también coincide, lo pensé de esa forma, pero además coincide con el choreo, ¿no? Claro. Con el robo, o sea, las dos cosas, ¿no? Con el chorro de los chorros que han saqueado a nuestra economía a través de diversos mecanismos financieros. Es decir, cortando eso se comienza a producir una importante distribución de ingresos que aumenta el poder adquisitivo y además controlando, regulando, administrando el comercio exterior e interior de la nación, con lo que implica también aplicar medidas proteccionistas. Esto va a generar una recuperación de la actividad y esto ya es un modelo que está en marcha. Lo que pasa es que lamentablemente, producto de esta cuestión global, que es la pandemia, frente a la cual se ha demostrado que el mejor remedio precautorio es el aislamiento social, tenemos naturalmente un deterioro en la actividad. Sí. Pero continuando con tu pregunta puntual, digamos, yo creo que además estamos en una situación donde se determina mucho del futuro, y esto tiene que ver con varias cosas que por ahí se están definiendo muchas en esta semana, que tiene que ver con la renegociación, la reestructuración de nuestro endeudamiento externo con acreedores externos, sí, de nuestro país, que vuelvo a insistir sobre esto, no son descuidados que inocentemente compraron bonos que se los vendieron de manera bonita y seductora. Sí. Es decir, estamos hablando de sectores de muchos recursos. Yo no sé cuántos bonos de decenas de miles de dólares tendrás en el cajón de ahí de tu oficina en la radio, pero me parece que mucho menos que esta gente de las cuales estamos hablando, sí, y sí, compraron bonos que pagaban altísimas tasas de interés, muchos de ellos a veces cotizando por debajo de la par, lo que significa situación riesgosa. Y cuando uno quiere resguardar su capital, lo que menos hace es ponerlo en situaciones riesgosas. Entonces, esto quiere decir que especulativamente quisieron jugar de manera especulativa, comprándole bonos a un gobierno, más que a un país, a un gobierno, porque en ese momento era un gobierno, que había endeudado a la nación de una manera sideral en tan solo 3 años y medio. Entonces, con ellos se está acordando una reestructuración. Me parece sumamente lógica, porque está planteando quita de intereses, sí, es decir, que no nos desangren con los intereses. Yo muchas veces pongo un ejemplo mío que con ustedes no lo usé nunca, así que lo voy a usar, que es que
por el tema del débito automático, una vez, un mes, no sé, de hace un año y pico, no se me debitó una boleta de 260 pesos de agua, y como te ponen en boletas separadas, viste, tenés que arreglar, tenés que ir a la oficina, yo nunca tengo tiempo, por intereses ahora debo 2.600, es decir, un 1.000%. Así Claro. juegan los intereses. Entonces, con inteligencia práctica, Guzmán, ¿qué es lo que dice nuestro ministro, el ministro de Economía de la Nación Argentina? Dice, bueno, hagamos una quita importante en los intereses, hagamos una pequeña quita de capital, dando cuenta de las intenciones especulativas que tuvieron estos agentes económicos que son de los más ricos del mundo y que jugaron especulativamente y con complicidad con un gobierno que endeudó significativamente al pueblo entero argentino, y bueno, y con años de plazo. ¿Por qué? Años de gracia se llama. ¿Por qué? Porque, dice Guzmán, ellos sí pueden esperar. En cambio, el pueblo argentino, sí, que tiene hambre, que está viendo cómo comprar la comida, cómo cobrar sueldos, y cómo pagar sueldos, y cómo pagar alquileres, el pueblo argentino no puede esperar. Entonces, primero tenemos que crecer para poder pagar, y eso creo que reivindica las palabras de Néstor Kirchner, sí, desde hace 15 años, ¿no? Claro, que los muertos no pagan sus deudas. Exactamente. Sí, lo último, Julián, que tiene que ver con el anuncio del gobierno del día de ayer del 6,12% para los jubilados. Digamos, con respecto a la inflación, ¿alcanza, gana, empata? ¿Cuál es la situación? Mira, hay varias cuestiones, ¿no? Porque ahí tocaste justo un punto que es complejo, sí, que tiene que ver con las causas de la inflación. Obviamente que nosotros no podemos a ciencia cierta decir, mira, más allá de gana o empata, lo que es seguro es que produce una reparación, sí, una leve reparación, que es bienvenida, porque es una breve reparación, que es una reparación al fin, de personas que han sido muy golpeadas en su poder adquisitivo. Estamos hablando de millones de jubilados que han visto un deterioro muy grande en su poder adquisitivo, y bueno, lo que hay que hacer, me parece a mí, es justamente atacar sobre causas inflacionarias que son incentivadas por los mismos sectores que nos han saqueado durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Claro. Porque después ellos te quieren instalar por los medios de comunicación, es decir, por radios, por televisión, por Facebook, y también por los libros de la facultad que ellos venden, ¿no? Y por eso echaron a mis libros de algunas facultades, porque dicen lo contrario. Sí. Bueno, es para llorar, no es para reír, pero bueno, sí. Porque las causas inflacionarias son muchas, y ellos te hablan por la televisión que este gobierno lo está generando con la maquinita y no sé cuántas cosas más, y con la brecha, cuando son ellos. Sí, eso está naturalizado prácticamente. Claro, cuando son ellos los que están generando causas inflacionarias, sí, cuando hacen subir el precio del dólar esperado, pero de una manera que ellos están generando, porque la brecha la están generando ellos, estoy hablando del poder financiero transnacional, que no tiene patria, ni bandera, ni corazón, ni sentimiento, ni humanidad. ¿Por qué? Porque ellos utilizan todos sus recursos para comprar dólares a través de estos sistemas, a través de estos mecanismos como contado con liqui, dólar bolsa y demás, que hacen subir el dólar ilegal. Entonces la brecha entre el dólar ilegal y el dólar oficial lo están generando ellos, y esa es la verdadera causa que tiene que ver con la inflación en este momento, claro, y no lo que ellos dicen de la emisión. Ha quedado demostrado que la emisión no es. Por lo tanto, yo creo que estamos en una semana decisiva, y es importante, a través de los medios de comunicación, de difusión masivos, personales, individuales, familiares y de todo, hacerle entender a la gente de qué se trata toda esta disputa de poder. El pueblo entero necesita recuperar el poder del manejo de nuestra economía. Perfecto. Denaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos minutos y de poder dialogar con vos. Estar un poco también al tanto de lo que va pasando a nivel económico. Vamos a esperar al 22 de mayo. ¿Qué novedad hay?
Un fuertísimo abrazo para todos, amigos. Hasta luego, muchísimas gracias, gracias por la amabilidad. Bien, 50 minutos de las 11 de la mañana, estamos ya en la